Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta iniciativa de la Sociedad de Ginecología del Uruguay de la Educación Médica Continua, que es tan importante para el mantenimiento de la formación de los profesionales, y gracias a Urufarma por colaborar en esto. Y es un honor para mí, no tengo ni que decirlo, de presentar a una profesional con mayúsculas, que entre paréntesis debo decir que es un ser humano con mayúsculas, en un tema tan importante como la actualización del tratamiento del climaterio. Actualización porque el climaterio es un tema tan vasto que sería imposible abarcarlo en una hora, pero cada vez nos demanda más, porque cada vez sabemos que la pirámide poblacional en Uruguay envejece, y cada vez las mujeres están más informadas con respecto al climaterio, y nos requieren, nos solicitan más soluciones para esta etapa de la vida. Profesional con mayúsculas, decía la doctora Alma Martínez, porque es ex asistente de la Clínica Ginecotocológica C, Fellow Internacional en Ginecología Pediátrica y de Adolescentes, diplomada en Endocrinología Ginecológica, especialista en climaterio y menopausia, y diplomada en longevidad saludable y presidente actual de SUEGIM. Yo sé que ninguno de los 100 y pico de participantes que se conectaron para escucharme a mí, así que le dejo la palabra a Alma. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar, no podemos perder tiempo, que tenemos muchas cosas para decir. Bueno, como presidente es un honor poder hablar de este tema, de la actualización del climaterio, y hay muchas cosas nuevas que vamos a hablar. De todas maneras, tenemos que hablar un poquito de lo clásico, que es el tratamiento estrogénico. Existen estadios de la edad reproductiva definidos en el workshop de Washington del 2011, en el cual es importante saber y manejar los términos de transición menopáusica, que es la etapa previa a la menopausia, que es donde empiezan ya con alteraciones del ciclo y también alteraciones hormonales. Y el climaterio abarca desde la transición menopáusica hasta la posmenopausia, la posmenopausia precoz, 5 años después de la menopausia, y luego la posmenopausia tardía. De esto vamos a hablar rápidamente. Pueden encontrar bibliografía, como por ejemplo el manejo que hace el FLASOC de climaterio y menopausia, sobre todo de la terapia estrogénica. Tenemos entonces síndrome climatérico. Yo generalmente, sobre todo para orientar en la consulta a la paciente, lo divido en lo que la paciente ve y lo que la paciente no ve. Lo que la paciente ve o siente son los síntomas vasomotores, las tuporadas, que se dan por una sobreexposición de los receptores de serotonina. Tenemos las alteraciones psicoemocionales, donde los niveles de serotonina disminuyen, y hay cambios en el estado de ánimo, la labilidad emocional, alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Y tenemos también el síndrome geniturinario de la menopausia, que la paciente ve y la paciente siente. Obviamente, esto lo vamos a pasar rápido, pero a destacar que afecta un 20 a 45% de las mujeres, y que por tanto consideramos que es casi obligatorio el tratamiento del mismo. Lo que la paciente no ve, y esto hay que reafirmarlo en la consulta, porque la consulta generalmente viene, la paciente se siente y dice, bueno, yo ya estoy en menopausia, ¿qué hago ahora, doctora? O cuando empieza ya con las tuforadas, vienen, bueno, se me avecina la menopausia, ¿qué hago? Y tenemos que hablarle que además de la sintomatología que tiene, tenemos varias cosas que tenemos que considerar. El aumento de riesgo de la osteoporosis, por el aumento de la resorción ósea y un riesgo elevado de fracturas, el aumento del riesgo cardiovascular, sobre todo por alteraciones en las lipoproteínas, sabiendo también que los estrógenos favorecen la liberación de óxido nítrico y prostaciclina, por lo cual favorecen indirectamente la vasodilatación. Después, alteraciones metabólicas, también por aumento de resistencia a la insulina, el riesgo de diabetes tipo 2, por disposición central de la grasa abdominal, incluso en las mujeres delgadas, y disminución de la masa muscular. Y también alteraciones neurológicas. La disminución de estrógenos y andrógenos aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer y alteraciones cognitivas.
rápidamente, la anamnesis que tenemos que buscar, antecedentes personales y familiares para identificar la presencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, osteoporosis, cáncer genital y cáncer de mama. Pero es fundamental valorar la percepción que tiene la paciente sobre su estado de salud. Y sobre la percepción hay herramientas que podemos llegar a usar, por ejemplo, la escala de puntuación menopáusica, que esto lo encuentran a nivel de la web también, que se divide en 3 áreas: el área somática, el área psicológica y el área urogenital, que cuando es severo, tiene un compromiso grave, ya valoramos y reafirmamos la necesidad de tratar. Pero ¿por qué es importante esto? Para también hacer la comparativa, porque muchas pacientes se olvidan y dicen, sí, tenía calores, no tanto, bueno, para reafirmar la importancia del tratamiento. Examen físico, no olvidarnos, además del examen físico ginecológico y el examen de mamas, la valoración del índice de masa corporal, la presión arterial, la circunferencia de la cintura para descartar la posibilidad de síndrome metabólico, como también la paraclínica orientada a valorar si tiene o no un síndrome metabólico que nos determine la vía de administración de la hormonoterapia, y también valorar las hormonas, FSH, estradiol, progesterona, DEA, testosterona libre y total, y la proteína transportadora de estrógeno. Tenemos contraindicaciones absolutas del tratamiento hormonal: el sangrado vaginal sin explicación, la disfunción o enfermedad hepática, la historia de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, trombofilias, hipertensión no tratada, historia de cáncer de mama, endometrio u otras neoplasias, estrógeno dependientes, hipersensibilidad conocida a terapia hormonal, historia de enfermedad coronaria, accidente vascular o accidente isquémico transitorio. Son relativas: endometriosis, miomatosis y porfiria. ¿Y por qué nos importa también? Porque tenemos que los estrógenos en la vía oral, en su paso hepático, dan determinadas alteraciones. Incrementan la presión arterial, incrementan los triglicéridos, incrementan la estrona. Fundamentalmente nos importa que la metabolización de los estrógenos sea a la 2-hidroxiestrona, que es la favorable, mientras que la 16-hidroxiestrona y la 4-hidroxiestrona que tienen relación con los tumores. Aumentan la incidencia de litiasis biliar, elevan las enzimas hepáticas, incrementan las proteínas transportadoras, por lo cual disminuye la testosterona libre e incrementa los efectos trombóticos. Por lo cual sabemos que entonces a las mujeres con obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 30, hipertensión arterial crónica, diabetes, hipertrigliceridemia o antecedente de enfermedad tromboembólica, debemos tratarlas con tratamiento transdérmico. Y ya les voy diciendo que en realidad es preferible siempre el tratamiento transdérmico. Entonces, llegamos a la conclusión que la paciente tiene un síndrome climatérico, que consideramos que hay que tratar, que no tiene contraindicaciones. ¿Hacemos tratamiento, sí o no? ¿Qué dice la NAMS sobre esto? La NAMS postula que la terapia hormonal sigue siendo el tratamiento más eficaz para los síntomas vasomotores, para el síndrome genitourinario de la menopausia, previene la pérdida ósea y las fracturas, ¿tá? En menores de 60 años o que están dentro de los 10 años del inicio de la menopausia y no tienen contraindicaciones. Es lo que ya les voy adelantando, la ventana de oportunidad que mencionaremos ahora. Pero no dice nada de lo cognitivo, no dice nada de lo neurológico, no dice nada de la calidad de vida de la paciente, cosas importantes a considerar. Dice solo esto. Y fíjense que ya en el 2009 habían trabajos en los cuales un metaanálisis de 27 estudios publicados muestran una disminución del 28% en la mortalidad en mujeres menopáusicas de menos de 60 años que usaron terapia de reemplazo. Las participantes tuvieron una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacer el tratamiento hormonal? Fundamentalmente estamos hablando de estrógenos, pero también sirve para otras hormonas que vamos a hablar. Lo que se llama ventana de oportunidad y en que está basada en la salud cardiovascular. Sabemos que nosotros, los ginecólogos, tenemos el beneficio de poder ver anualmente a las pacientes. Tenemos que siempre nos dicen los cardiólogos y los médicos de medicina que nos envidian. ¿Por qué? Porque las pacientes vienen a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que valorar la salud cardiovascular de la paciente porque sabemos que es la primer causa de muerte, además fundamentalmente en la posmenopausia, alejada cuando ya a partir de los 5 años empezamos a igualar en riesgo cardiovascular a los hombres. Entonces, la terapia hormonal precoz, ¿qué determina? Un aumento de la vasodilatación, disminuye los factores inflamatorios, disminuye la progresión de la placa, mientras que cuando se hace tardía,
disminuye la vasodilatación, aumenta los factores inflamatorios y aumenta la inestabilidad de la placa. Por lo cual, si nosotros hiciéramos la terapia a este nivel, o sea, precozmente, tenemos un mejor pronóstico que si lo hacemos tardíamente cuando ya está formada la placa de ateroma con mayor riesgo de complicaciones. Entonces, ¿de qué hablamos? De la ventana de oportunidad. La prescripción temprana versus la tardía condiciona el efecto beneficioso de la hormonoterapia en la mujer. Que sabemos además que las mujeres que recibieron terapia de reemplazo poco después de la menopausia tuvieron un efecto significativo en la reducción de la mortalidad, en el riesgo de insuficiencia cardíaca, en infarto de miocardio, sin aumento aparente del riesgo de cáncer, de tromboembolismo venoso o accidente vascular. Existen otros estudios en prevención cardiovascular, desde el año 91 hasta el año 2018, varios de ellos incluso con un número importante de población estudiada, y todos ellos hablan del beneficio de la hormonoterapia. Pero tenemos que, no se recomienda iniciar la terapia hormonal menopáusica más allá de los 60 únicamente para la prevención primaria. ¿Tá? Esta es una recomendación grado A. Tiene que ser antes de los 60 años, la ventana de oportunidad. Pero ¿qué pasa? Nosotros le decimos a la paciente, bueno, señor, usted tiene un síndrome climatérico, se da cuenta que es grave o severo por la sintomatología que tiene, vamos a tratarla, ¿y qué nos pasa? Esto, las pacientes asocian hormonas con cáncer. ¿Por qué? Porque le dijo la vecina que las hormonas dan cáncer, porque buscaron en la web. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué es todo esto? Por el estudio WI. Le voy a hablar rápidamente de esto, pero nos estigmatizaron con el estudio WI. Pasaron a ser las hormonas, el elixir de la juventud, a ser las malas de la película. Y el estudio WI es un estudio que fue muy bien diseñado, se estudiaron 27.000 mujeres entre los 50 y los 79 años, en el cual a un grupo se le dio estrógenos equinos conjugados más progestinas, a otro grupo se le dio solo el estrógeno equino conjugado, otros grupos se estudió... a otro grupo se le dio solo calcio y vitamina D, y después teníamos el grupo control. Entonces, después de 10 años del estudio WI, llegamos a la conclusión de que hubieron varias cosas beneficiosas en el tratamiento estrogénico. Entonces, a considerar, fíjense, si tenemos acá que estos son los estrógenos, el grupo solo con estrógenos y el grupo con estrógenos y progestinas. Y miren lo que les digo, progestinas, no digo progesterona. ¿tá? La progestina era la medroxiprogesterona. Y los estrógenos que usaban eran los estrógenos equinos conjugados, que sabemos que no son los mejores tampoco. Y fíjense que en el grupo que solo trató estrógenos tuvo efectos beneficiosos en las fracturas, en diabetes, incluso en el cáncer de mama. ¿tá? Pero el grupo de tratamiento con estrógenos y progestinas, no progesterona, y lo vuelvo a decir, tuvieron un mayor cáncer de mama, un mayor incidencia de cáncer de mama. Después, efectos beneficiosos a nivel de la mortalidad en general, de las enfermedades coronarias, de efectos negativos a nivel de los episodios de trombosis y de colecistitis. Y obviamente efectos beneficiosos en ambos grupos de las tuforadas y de la atrofia vaginal. En un resumen actualizado de los efectos de los estrógenos y equinos conjugados administrados por vía oral solo combinados con medroxiprogesterona en mujeres de 50 a 59 años durante la fase de intervención del WI, se vio estrógenos y equinos conjugados con medroxiprogesterona. Estos fueron los efectos negativos. Sí se vio un aumento del cáncer de mama, pero fíjense en los estrógenos equinos conjugados solo, todos efectos beneficiosos a nivel de la enfermedad coronaria, de los accidentes vasculares, únicamente a nivel de la trombosis venosa profunda fue lo negativo, pero fíjense que hubo una disminución de riesgo de cáncer de mama, de cáncer colorectal, de todos los cánceres, de todas las fracturas, de las muertes por otras causas y de diabetes. Entonces, los estrógenos equinos conjugados, fíjense, disminuyen el riesgo de cáncer de mama, este es otro estudio muy interesante, un 23% también
la mortalidad por cáncer de mama. Esto nosotros tenemos que reafirmarlo porque se lo tenemos que decir a las pacientes, porque seguimos estigmatizados con la idea de que las hormonas generan cáncer. ¿Cuáles fueron las fallas de Will? Que la media de la población eran de 63 años. Fíjense, 15 años después de la 15 años después de la menopausia, cuando dijimos que la ventana de oportunidad era en los primeros 10 años de posmenopausia. Pacientes además con un índice de masa corporal, un elevado porcentaje, mayor de 25, mayor de 30, un tercio de las pacientes hipertensas, hipercolesterolemia, incluso un 50% fumadoras o con antecedentes de tabaquismo. Entonces, esto nos tiró abajo las hormonas y durante mucho tiempo ni pudimos hablar de ellas. También está este estudio, el estudio de la cohorte francesa, un estudio con, fíjense, el número de pacientes estudiadas que no tenían hormoterapia previa, pero ahí se ajustó en cuanto a índice de masa corporal y también se eligió muy bien la edad de las pacientes. Y Fournier, que fue el autor, ¿a qué conclusión llegó? Fíjense, el riesgo relativo de cáncer de mama según el tipo de terapia de reemplazo hormonal. Tenemos que los estrógenos solos tenían un riesgo relativo determinado. Pero, y el riesgo de cáncer de mama aumentó, sobre todo con el uso de estrógenos y progestinas sintéticas, ¿tá? Pero no así con progesterona micronizada. Fíjense, acá de 0,9 el riesgo relativo. Entonces, reafirmamos la idea de que en realidad los estrógenos y los estrógenos con progesterona micronizada, que ya les voy adelantando que la progesterona micronizada son hormonas bioidénticas, ¿tá? Detalle, las hormonas bioidénticas son una copia exacta de las hormonas que tenemos del organismo, son diferentes de las hormonas de síntesis, aquellas que tienen alguna modificación para poder patentarlas y de esa manera los laboratorios tener un aumento de los ingresos. Les digo porque las hormonas bioidénticas muchas veces están como ninguneadas o mal vistas y en realidad usamos permanentemente hormonas bioidénticas, como por ejemplo la progesterona micronizada. Bueno, ¿y cuál tratamiento vamos a hacer? El tratamiento clásico son los estrógenos. Los estrógenos es lo clásico y esto lo voy a sobrellevar como que por lo que les dije que existen bibliografías que están muy bien estudiado y valorado el tema de la estrogenoterapia. Pero fíjense, bueno, tenemos la tibolona, el estradiol, los estrógenos por vía oral, los estrógenos transdérmicos, tenemos la progesterona micronizada, con útero y sin útero, ¿tá? La International Menopause Society y la NAMS, que es la Sociedad Norteamericana, que sostienen que a las pacientes con útero hay que darle progesterona micronizada. Progesterona o progestina, porque en realidad ellos hablan de progestina y en la bolsa de progestinas entra la progesterona micronizada y el resto de las progesteronas. ¿Tá? Y nosotros sostenemos que en realidad es bueno dárselo también a las pacientes que no tienen útero, y ya vamos a analizar el porqué. Los esquemas de tratamiento cíclicos o continuos, eso lo pueden ver fácilmente en la bibliografía, y detalle nada más, en que la terapia estrogénica en la perimenopausia puede ser con anticonceptivos o el dispositivo intrauterino o progesterona la progesterona micronizada cíclica, la terapia hormonal cíclica secuencial. En la posmenopausia, la terapia hormonal tibolona, en la posmenopausia, terapia hormonal tibolona. Y en la posmenopausia alejada, más de 10 años, no hacemos terapia hormonal estrogénica. Entonces tenemos a la tibolona también, como la mencionamos, que se usa después de la menopausia. Detalle nada más a mencionar, que tiene un efecto triple, estrogénico, progestágeno y androgénico. ¿Por qué nos sirve? Porque, sobre todo por su efecto androgénico, tiene efectos sobre el deseo, la excitación y el orgasmo. Y lo que tiene de bueno es la posibilidad de mayor adherencia al tratamiento porque es un comprimido único que toma todos los días. Tiene efecto beneficioso sobre los síntomas vasomotores, sobre el humor, la masa ósea, el epitelio vaginal, el perfil lipídico, sin efecto estimulante del endometrio ni el tejido mamario. Es verdad, disminuye la fibrosis para los controles posteriores que se hacen de mamografía, a diferencia del tratamiento estrogénico. Bueno, y ahora vamos a hablar
de otro tema, la progesterona. La progesterona, yo digo siempre que no es la no valorada, y si quieren podríamos decir que es la ninguneada. ¿Por qué? Porque la progesterona es un antagonista del efecto estrogénico, tiene receptores en todos los tejidos del cuerpo. ¿Por qué vamos a tratar si tiene útero solamente? Progesterona micronizada es más segura que las progestinas. Es un neuroesteroide, fíjense, junto con la pregnenolona, y la DEA es un neuroprotector y ayuda en la milanización. Y además tiene un efecto relajante y tranquilizante, mejorando el sueño. Sabemos que las pacientes en la posmenopausia tienen alteraciones del sueño. La deficiencia de progesterona, ¿qué trae? Congestión pélvica, miomatosis uterina, hipertensión, dificultad para dormirse, baja libido, pérdida de cabello, insulina alta, dificultad para perder peso, ciclos irregulares, bueno, eso en pacientes en la premenopausia, retención hídrica, ánimo depresivo, endometriosis, dificultades para embarazarse. Bueno, todo esto sabiendo que es la hormona del embarazo por excelencia, pero también tiene todas las otras funciones, y nosotros los ginecólogos tenemos que saberlo. Entonces, también el estrógeno-progesterona sea lo que se llama dominancia estrogénica. ¿Qué da la dominancia estrogénica? El síndrome premenstrual, los quistes ováricos, quistes de mama, endometriosis, miomatosis uterina, y, pequeño detalle, hablar nada más de los senoestrógenos, que son sustancias que van a determinar un aumento de la expresión de los receptores estrogénicos, por lo cual muchas veces, aunque la progesterona esté dentro de valores normales, el aumento de la manifestación estrogénica nos lleva a la dominancia. Entonces, también tenemos que saber que la menopausia, la progesterona cae un 90%, y saber además que la menopausia empieza a disminuir ya a los 30 años. Entonces, tenemos varios estudios que hablan sobre la progesterona. Evidencia del uso de la progesterona en la terapia hormonal menopáusica. Fíjense, mejora la calidad de vida, ¿tá? A nivel del sueño, la progesterona se convierte en alopregnenolona en el cerebro. Se ha demostrado que induce efectos GABAérgicos y promueve el sueño. A nivel del hueso, los estudios muestran mejoras en la densidad mineral ósea con estrógeno, más el uso cíclico o intermitente de progesterona, aclaro, progesterona, P4 progesterona. Tenemos a nivel de la mama, como ya mencionamos, acá también habla del estudio de la cohorte francesa, que en realidad los estrógenos con progesterona disminuyen el riesgo de cáncer de mama. A nivel del tromboembolismo venoso, la progesterona micronizada no parece aumentar el riesgo de trombosis, de tromboembolismo venoso en mujeres posmenopáusicas. En la enfermedad cardiovascular, la progesterona también parece ser beneficiosa en mujeres que tienen isquemia miocárdica. A nivel de los lípidos, en un estudio de estrógenos transdérmicos solo o con progesterona cíclica oral, también tuvo sus beneficios beneficioso en cuanto a las lipoproteínas. Y en la función endotelial, varios ensayos han confirmado que la progesterona no tiene efectos vasculares adversos. Y lo puse chiquitito acá porque en realidad en la cognición la progesterona combinada con estrógeno no parece tener en este estudio efectos ni perjudiciales ni beneficiosos sobre la cognición en mujeres posmenopáusicas. Otro trabajo, progesterona para el tratamiento de las pacientes menopáusicas sintomáticas. Fíjense, progesterona, mejor efecto sobre la frecuencia de las tuforadas. La progesterona también, mejor efecto en cuanto a la severidad, la mejoría de la severidad de las tuforadas. Seguridad cardiovascular, nuevamente reafirma, la progesterona no provoca cambios en ninguna de las variables ni en el perfil de riesgo cardiovascular de Framingham. Riesgo de cáncer de mama, nuevamente va a hablar del estudio de francés. Y el tromboembolismo arterial ya lo manifestamos, en el estudio anterior reafirma acá esta idea. Todos trabajos del 2018. El impacto de la progesterona micronizada en el cáncer de mama. Tenemos que los estrógenos combinados con progesterona micronizada oral o vaginal no aumenta el riesgo de cáncer de mama hasta por 5 años. No hay estudios posteriores a 5 años. Igual, de todas maneras, hay que asesorar a la paciente sobre otros factores de riesgo de cáncer de mama que sean modificables y los no modificables. Entonces, más trabajos en defensa de la progesterona. Sabemos que
concluye que la evidencia es clara en demostrar que la progesterona no causa cáncer de mama y bueno, tiene efectos protectores. Y acá otro detalle. La progesterona, además, es un modulador del gen P53. ¿Qué es el gen P53? Es el guardián del genoma, es el que está relacionado con la apoptosis, por lo cual disminuiría el riesgo de cánceres. Ahora vamos a hablar de los andrógenos. Bueno, la terapia en realidad con progesterona bioral o vaginal. Sabemos que un 20% se absorbe más en un 20% más con la terapia vaginal. Y sobre todo se da de noche por su efecto para promotor del sueño. Ahora tenemos los andrógenos. Los andrógenos sabemos el rol que tienen a nivel de la mujer, donde hay receptores de andrógenos a nivel del cerebro, del músculo, de los huesos, intestinal, a nivel del aparato genital. Y tenemos que los andrógenos ya empiezan a bajar desde los 20 años, ¿tá? La DEA sulfato y la testosterona. Un 50% de reducción tenemos a los 40 años. Y fíjense que a los 70 años tenemos un 77% de la reducción de los andrógenos. Esto para recordar, todos los andrógenos que vienen del colesterol. Y fíjense la cantidad de pacientes que tenemos tratadas con estatinas, tratando de bajar el colesterol, diciéndole a las mujeres que lo peor es el colesterol, cuando el colesterol lo necesitamos, es la materia prima para los esteroides sexuales. La relación entre la DEA y el cortisol. Sabemos que el cortisol, el estrés, determina una disminución de la DEA. Tal vez sea por eso que empieza a reducirse luego de los 20, 30 años, cuando empezamos a estar más estresados, tal vez. Pero es importante saber que esto tenemos que estar en un equilibrio. Cuando pase periodo de estrés, la DEA toma el control y favorece todos los procesos anabólicos a nivel celular. Ahora vamos a hablar de testosterona. Testosterona, decimos la deseada. La testosterona está siempre contrabalanceada con el cortisol. El aumento de cortisol baja la testosterona. ¿Por qué decimos deseada? Porque nadie quiere que baje la testosterona. ¿Qué lleva a la disminución de la testosterona? La disminución del deseo sexual, la disminución de la sensación de bienestar, disminución de las capacidades físicas, de la fuerza muscular, pérdida de masa muscular, dolores musculares, es lo que se llama sarcopenia, la pérdida de la masa muscular, disminución de las capacidades mentales, depresión, irritabilidad, ansiedad, insomnio, inestabilidad vasomotora, ganancia de peso, insulina resistencia, síndrome metabólico, síntomas urinarios y de incontinencia y atrofia vaginal y sequedad. No existen terapias aprobadas por la FDA para el uso de testosterona en mujeres. Su uso parte de los médicos, el uso de los médicos es mediante la modificación de las dosis que se usan en hombres, se usan para mujeres y generalmente es off-label. Se convocó entonces a un comité de expertos para llegar a una posición global en el desarrollo de la terapia con testosterona en mujeres. Este es interesantísimo. Fíjense la cantidad de sociedades que se unieron para llegar a un consenso general. Y como siempre, llegaron a un consenso, pero se atajan bastante, ¿tá? El panel internacional dijo que para lo único que inicialmente estaría aprobado es para el deseo sexual hipoactivo. No hay datos suficientes para respaldar el uso de testosterona para el tratamiento de cualquier otro síntoma, dice. No muestran eventos adversos graves durante el uso de testosterona fisiológica. El tratamiento debe realizarse únicamente con formulaciones que alcancen concentraciones sanguíneas de testosterona que se aproximen a las concentraciones fisiológicas premenopáusicas. ¿Qué más dice? Que las formulaciones masculinas se pueden usar con prudencia en dosis femeninas, ahora lo vamos a ver. Y el panel además destacó la urgente necesidad de realizar más investigaciones sobre la terapia con testosterona para mujeres y el desarrollo de productos indicados específicamente para las mujeres. Entonces, esto salió ahora en marzo del 2021, donde le hicieron varias preguntas a diferentes expertos a nivel internacional del uso de testosterona, donde James Simon la usa únicamente para la atrofia vulvo-vaginal. Streicher la usa para el deseo sexual hipoactivo. Y después tenemos a Rebecca Glaser, que es un capítulo aparte, la experiencia que tiene con 15 años de trabajos en pellets de testosterona. Tenemos también
a Susan Davis, que es la presidenta actual de la Sociedad Internacional de Menopausia, que reafirma la idea de que los ensayos clínicos sugieren que la testosterona mejora el rendimiento cognitivo y mejora la salud musculoesquelética en mujeres posmenopáusicas, a lo cual el comité de expertos ni lo mencionó. Y bueno, y Rebecca Glaser, fíjense, tiene trabajos durante 10 y actualmente a 15 años de mujeres tratadas con pellets de testosterona y anastrozol para prevenir la recurrencia del cáncer de mama. Entonces, estos trabajos, si quieren, se los puedo hacer llegar. Tiene muchos trabajos que hablan del efecto beneficioso de la testosterona en el cáncer de mama. Vías de administración. A nivel nacional solo tenemos testosterona transdérmica, que es de uso masculino, y nosotros la usamos para las mujeres, reduciendo la dosis en 1/10, 1/5, 1/3, y hay algunos que empiezan con un sobre y luego empiezan a disminuirlo. Testosterona. Para mujeres solo existe el Androfem en Australia. ¿Tá? ¿Qué otra cosa tenemos en Uruguay? El Testovirón, que son las ampollas de testosterona clásicas que hacíamos generalmente, que está un poquito en desuso últimamente al tener los peles de testosterona, se los prefiere. A nivel europeo tenemos la Intrinsa, y como les mencioné, Rebecca Glaser usa testosterona con anastrozol, testosterona incluso con finasteride. ¿Para qué? Para disminuir los efectos secundarios de la testosterona. Si bien solo pocos están aprobados por la FDA, en Estados Unidos está United States Pharmacopeia, que son farmacias formulistas muy serias y reconocidas, que son las que manejan y fabrican los pellets. Y los pellets tenemos diferentes dosis. Tenemos pellets de 25, de 75, de 100, con 4 o con 8 miligramos de anastrozol. Aquí están los pellets y fíjense, este Testopel es uno ya aprobado por la FDA. Ahora pasamos a la DEA. La DEA le decimos que es la madre. ¿La madre de qué? La madre de los estrógenos y de los andrógenos. Pero además tiene sus efectos beneficiosos, ya hacer la reposición de DEA porque mejora la sensibilidad a la insulina y favorece el transporte de glucosa, aumenta considerablemente la producción de energía y evita la fatiga. Favorece control lipídico al disminuir el colesterol y los triglicéridos, reducción, las lipoproteínas, sobre todo la LDL, y no tanto el colesterol total, que como dijimos son los precursores de los esteroides. Reducción de riesgo aterogénico, cardioprotector, neuroprotector, regula la inmunidad mediada por células, aumenta la densidad media ósea, mejora la glucogenólisis, la beta-oxidación en el músculo y mejora la masa muscular. Contrarresta los niveles de cortisol y de estrés. Es la hormona que da sensación de bienestar y, por todo lo antedicho, y por ser precursor de los estrógenos y de los andrógenos, nos da calidad de vida. Este es un estudio que hizo en unas conferencias que dio ahora en el Congreso Latinoamericano. Fíjense, tratamiento vía oral de DEA con 10, con 25 o con 50 miligramos llegan a las dosis fisiológicas de la paciente en edad reproductiva. ¿Tá? Y sobre todo la dosis de 25 miligramos, que es la que podemos llegar a tener acá en el Uruguay, y ahora les voy a decir quién la tiene, es la que llega a rangos más fisiológicos de la DEA sulfato, de la androstenediona, de la testosterona, de la dihidrotestosterona, también de los estrógenos, y llama la atención de progesterona, porque en realidad en la línea y en la cascada la DEA no llegaría a progesterona. Parece que tiene un efecto de estímulo además de las suprarrenales. Fíjese que aumenta las vitaminas, la alopregnenolona y disminuye el cortisol, por lo cual es beneficioso también para el estrés, con 25 miligramos. ¿Qué les dije? ¿Qué les iba a decir? Acá la DEA en realidad en su momento estuvo en el Uruguay, actualmente solo se consigue por hormonas bioidénticas, y estas hormonas bioidénticas, la única que lo tiene en el Uruguay es Matías González, que es una farmacia formulista. Y
destacó Yenazani que este estudio con hormonas bioidénticas, él lo tuvo que hacer en facultad porque no tuvo apoyo económico, porque a ningún laboratorio le interesa, porque la patente de la DEA está vencida. Acá, fíjese, con solo 10 de DEA, los síntomas climatéricos, o sea, la respuesta a los síntomas de mejoría de los síntomas climatéricos fueron incluso mejores que aquellos con vitamina D solo, con hormonoterapia solo o con tibolona. Fíjense la DEA, la respuesta que tuvo. El tratamiento con DEA de 10. Entonces, reafirmamos la DEA, como dijimos, vía oral. Si bien existen de DEA y también existen transdérmicos, pero en realidad, sobre todo, vía oral es lo importante. Y se da en la mañana. ¿Por qué? Porque es fuente de energía, como dijimos. Rápidamente hablar de la melatonina. La melatonina es un poderoso antioxidante, también es una hormona que disminuye con la edad, que induce el sueño, mejora el humor, ayuda a la respuesta a estímulos estresores, asiste al sistema inmune, es un antioxidante cerebral, por efecto antioxidante ayuda a prevenir el cáncer, bloquea la unión del estrógeno al receptor, estimula el metabolismo óseo, favorece la producción de hormona de crecimiento y modula el cortisol. Varias funciones de la melatonina, tenemos que acostumbrarnos a usar melatonina. Acá solo conseguimos dosis de 3 y de 5 miligramos, si bien también farmacias formulistas como Matías González pueden aumentar la dosis. O bueno, tomar más comprimidos de lo que tenemos en el mercado. Sabemos además que se pueden tomar 3, 5, 10 miligramos, incluso dosis de 20 miligramos se dan en pacientes que tienen metástasis óseas en el cáncer de mama. De esto no voy a hablar mucho de la vitamina D, pero ustedes deben saber que es una prohormona cuya configuración molecular es similar a los esteroides clásicos. Posee la estructura básica del anillo ciclopentano penhidroferenantreno. ¿Y por qué nos importa? Porque los niveles séricos de vitamina D también influyen positivamente con los de testosterona y su biodisponibilidad, apreciándose un aumento de la testosterona tras la suplementación de la vitamina D. Hay varios trabajos, este es del 2021, que hablan sobre la vitamina D y las hormonas sexuales. Bueno, y ahora vamos a entrar en el capítulo de la atrofia vulvovaginal. Ya el año pasado hubo una conferencia con miles de personas, un workshop, que mencionaban a la atrofia vulvovaginal como la epidemia silente. El estudio Revive, que fue un estudio hecho con 10.000 pacientes, habla de reafirmó la importancia del tratamiento. ¿Por qué? Porque el 38% de las pacientes refirieron tener al menos un síntoma relacionado con la atrofia vulvovaginal, y fíjense que un 63% tuvieron alteraciones en el disfrute de las relaciones sexuales, y el resto de las alteraciones, ahí están los porcentajes. ¿Qué dice la NAMS al respecto? En el 2020 la NAMS dice que el síndrome geniturinario de la menopausia, los estrógenos vaginales en dosis baja, la DEA vaginal, la terapia con estrógenos sistémicos y el ospemifene son tratamientos eficaces para tratarlo en el síndrome geniturinario de moderado a grave. No hay datos suficientes, dice, para confirmar la seguridad del estrógeno vaginal o la DEA o el ospemifeno en mujeres con mama. Vamos a reconsiderar todo esto, porque en realidad, ahora lo vamos a ver. ¿Qué terapia estrogénica local tenemos? Tenemos el estriol y el estradiol vaginal, que tenemos en Uruguay. No tenemos más estrógenos conjugados, ni tenemos anillos vaginales. Como les dije, la terapia estrogénica local y el cáncer de mama, en realidad, no tienen mucha relación. En trabajo ya desde el 2003, se dice que la relación entre la terapia estrogénica local y la recurrencia del cáncer de mama no está establecida, no existen resultados sólidos que sustenten la recomendación de no usar, y en el estudio de sobrevivientes de cáncer mamario, aquellas que se realizó tratamiento estrogénico local, no se encontró asociación con la recurrencia del cáncer de mama. Por favor, hay que tratar a estas pacientes. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si no las tratamos con estradiol, que en realidad el estradiol es el que tiene relación con los cánceres de mama,
el estriol no se convierte en estradiol. Reafirmar esta cascada, por lo cual con estriol se puede tratar a las pacientes con el antecedente de cáncer de mama. Pero si no queremos tratarlas con estriol, porque las pacientes leen el prospecto y no quieren tratar con estradiol, podemos tratar con promestrieno. El promestrieno es un análogo del estradiol que se absorbe menos del 1%, posee actividad antiatrófica en el tracto genitourinario sin inducir cambios en los niveles séricos de estradiol, de FSH y LH. Tienen menor impacto en la actividad sistémica que los estrógenos locales y bueno, tenemos la crema vaginal. El promestrieno también, en el prospecto dice, si usted tuvo cáncer de mama, no lo use. Bueno, ya en Estados Unidos, como en Argentina, están tratando de que los laboratorios saquen eso del prospecto, porque asusta a las pacientes y se pierden del efecto beneficioso que puede tener esto, porque la atrofia vulvovaginal en pacientes con antecedentes de cáncer de mama se da más precozmente por el tratamiento antiestrogénico que se realiza. Tenemos la DEA, bueno, tenemos la DEA, no, la DEA es la intrarrosa, que es la prasterona, está en Estados Unidos, la FDA la aprobó para el uso del síndrome genitourinario en la menopausia. Después está el ospemifenio, que se usa bioral, pero creo que hay en Colombia, en Sudamérica y nada más. En el resto de los países tampoco está, y aparentemente tiene buenos resultados. Bueno, y aparte de esto, hablar que si más allá de todo, existen otros tratamientos también para la atrofia vulvovaginal. Las terapias con energía, el láser y la radiofrecuencia, la terapia con CO2, que es la carboxiterapia, que es la inyección de CO2, y por efecto Bohr mejora todo lo que es el trofismo de los tejidos, la terapia biológica con plasma rico en plaqueta, con nanofat o células madres, a ver, por cada 1000 de grasa tenemos 5000 células madre. Esto está siendo muy usado por los cirujanos plásticos. Todas estas terapias nosotros las aprendimos de los cirujanos plásticos. Y también el uso de ácido hialurónico se usa como lubricante a nivel vaginal. Finalmente, entonces, el manejo del climaterio incluye una visión holística de la salud de la mujer. Es necesario mejorar los estilos de vida, mejorar la dieta, mantener el peso adecuado, abandonar el hábito de fumar, realizar actividad física, 30 minutos 5 veces a la semana. Los estudios muestran que las mujeres posmenopáusicas con los ejercicios aeróbicos, los de resistencia, son efectivos para aumentar la densidad mineral ósea en la columna lumbar. Hay que insistir a la paciente que además de hacerlo aeróbico, aumente la masa muscular, porque es la masa muscular la que aumenta el metabolismo y disminuye el riesgo del aumento de peso. Evitar, como dijimos, la somatopausia y evitar la sarcopenia. Sabemos además que a nivel muscular se producen mioquinas, que son poderosos antioxidantes y poderosos antiinflamatorios. Finalmente, como conclusiones, para tener una idea y para llevarse de esto. El tratamiento estrogénico en la ventana de oportunidad. ¿Cuándo? Antes de los 10 años de menopausia y menor de 60 años. Tratamiento de los síntomas vasomotores siempre, ¿tá? Pero además nos sumamos a eso reafirmando todos los beneficios que puede tener y, como mencionamos, de la terapia hormonal. Preferir siempre los estrógenos transdérmicos. Uso de progesterona micronizada en pacientes con y sin útero. Hay que sacarse la idea de que si no tiene útero, que no use progesterona. Sí que use progesterona, por todos los efectos beneficiosos que vimos. Tratamiento con testosterona en el deseo sexual hipoactivo es lo recomendado por las sociedades, la NAMS, la IMSS y todo esto. Pero además tiene todo el resto de beneficios que, como dijimos, muscular y todo el resto de beneficios en lo sexual. Tratamiento con DEA. DEA, como dijimos, la madre de los esteroides sexuales. Y mejora la calidad de vida. Tratamiento del síndrome genitourinario en la menopausia, diríamos que siempre. Y bueno, y el cambio del estilo de vida, el ejercicio y el aporte de nutrientes es fundamental. Vitaminas, vitamina D, minerales, para mejorar además el desempeño de las hormonas sexuales. Es importante, que eso sería para hablar en otro momento, de todos los aportes nutricionales que contribuyen al mejor desempeño de las hormonas. Bueno, y hasta acá llegamos, creo que capaz que los mareé con tantas hormonas. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Primero felicitar a Alma
por la brillante exposición. Yo decía al principio que iba a hacer una actualización en el tratamiento del climaterio porque era imposible abordarlo todo en una hora, pero realmente nos dio una visión muy panorámica del asunto. Y tengo preguntas para hacerte de las personas conectadas. El doctor Molina pregunta, ¿qué hacemos con la trombosis y el tratamiento hormonal de la menopausia o los anticonceptivos en la premenopausia con respecto al riesgo de trombosis en las pacientes COVID? Bueno, en las pacientes COVID ya Verónica Fiol ya habló y se sostiene que en realidad en las pacientes COVID hay que suspender el tratamiento hormonal por el riesgo que tiene de trombosis aumentada en COVID. Eso están todas las guías inicialmente, es lo que sugieren. Sí. Después tenemos a Cintia Bustamante, que pregunta si existen óvulos de ácido hialurónico en el Uruguay. No, óvulos de ácido hialurónico no. Lo que existe de ácido hialurónico son ampollas, que las ampollas se inyectan a nivel de la mucosa vaginal y determinan un aumento de la lubricación. Son caras. Sí. La misma persona pregunta con respecto a las pacientes que tienen solo síntomas vasomotores. Creo que ya lo habías mencionado, pero si se prefiere la terapia hormonal por los otros efectos beneficiosos o la paroxetina. La paroxetina está buena, su uso, sobre todo al principio, mientras entra a la paciente. Yo la uso de esa manera. Bueno, vamos a ir calmando los calores, vamos a ir probando con esto. Es un antidepresivo a dosis de 20 miligramos, pero yo te lo voy a dar a dosis de 7,5, que es la aprobado por la FDA para el tratamiento de las tuforadas. Pero mientras te estamos estudiando para ver la posibilidad de para hacer terapia hormonal. Y aparte acordarse que las pacientes con que un antecedente de cáncer de mama que estén tomando tamoxifeno no pueden tomar paroxetina porque afecta porque alteran también el citocromo P450. Uh-huh. Después tenemos una pregunta que dice si ante una paciente con elementos de climaterio siempre se debe realizar una valoración de la cavidad uterina antes de iniciar el tratamiento. No. Si es una paciente que no tiene sangrados uterinos disfuncionales, no tendría por qué. Además, digo, ya con una ecografía que nos hable de que la línea endometrial está dentro de parámetros normales para la posmenopausia, no tendría por qué hacernos sospechar ninguna alteración en el endometrio. Ariadna Causade te felicita. Gracias. Y te pregunta qué transdérmico sugerís. En realidad, acá de transdérmicos lo pasé muy por arriba porque en realidad quería centrarme en las otras hormonas más que en los estrógenos, que es lo clásico. Acá tenemos transdérmicos gel y tenemos un nuevo transdérmico que también es beneficioso, que es como que es más fácil para la paciente este nuevo transdérmico porque no tiene que estarlo esparciendo tanto tiempo, ¿tá? Pero sí, los transdérmicos que hay en Uruguay son excelentes, cualquiera de ellos, que son 2. El nuevo, como tú decís, Alma, discúlpame que con la boca agregue, el nuevo tiene, yo siempre digo, la ventaja y la desventaja simultáneamente de que la paciente no abusa de la dosis. La ventaja porque podemos hacer un disparo, 2 disparos, y sabemos que esa es la dosis medida, pero también tiene la desventaja de que con el gel nosotros podemos decir aumentá medio centímetro, a medida de cada paciente. O sea que tienen ventajas y desventajas como todo, la verdad no está en ningún lado. Después tenemos a Cecilia Jiménez, que pide que aclares un poco más
¿cuándo indicar DEA? ¿Hasta qué edad? ¿Cuándo podés empezar? Digo, supongo que se refiere a eso. Bueno, DEA se puede empezar incluso antes de la menopausia. Cuando la paciente ya empezamos a ver que tiene síntomas de deficiencia, incluso solo de progesterona, si no queremos hacer progesterona y queremos darle algo que beneficie desde el punto de vista que tenga respuesta estrogénica y de la progesterona, está bueno la DEA. La DEA además, por lo cognitivo que tiene, está muy bueno. ¿Cuándo iniciar? En la premenopausia ya se puede iniciar. ¿Y hasta cuándo? Bueno, en todos los que hacen longevidad saludable, lo hacen hasta que la paciente se muera, ¿tá? Porque el déficit de DEA lo van a tener toda la vida. La DEA en el Uruguay, quienes tenemos unos poquitos años más, se acuerdan que en algún momento había en el Uruguay DEA, ¿tá? Y usamos la DEA. Después, como todo, para los laboratorios, no era negocio y dejaron de traerlo. Pero, a ver, en Estados Unidos tú vas a cualquier farmacia y en las góndolas de la farmacia hay DEA del tipo y color que pidas, ¿tá? Generalmente la dosis en mujeres es de 25 miligramos día a la mañana y en los hombres es de 50 miligramos día. Aunque algunas mujeres a veces toman 50, pero lo ideal es 25, para disminuir el riesgo de posibilidad de efectos secundarios, que son pocos también. La doctora Sica también te felicita por la excelente presentación y te pregunta si hay una edad específica a partir de la cual empezar los pellets de testosterona. Tampoco hay una edad específica. De los pellets de testosterona quería decir un poquito más. ¿Qué pasa? En cualquier momento, a cualquiera de nosotros nos van a pedir información sobre los pellets de testosterona. ¿Por qué? Porque con el tema de que tenemos a Argentina al lado, y Argentina tiene mucha movida, y la mencionan que es el chip sexual, ¿tá? Lo cual a mí me parece un desastre porque es banalizar totalmente el tratamiento, ¿tá? Porque tiene muchos efectos beneficiosos. No hay una edad, ¿tá? Como les dije, está realmente confirmado que para el deseo sexual hipoactivo sirve. Para mujeres en la premenopausia, que nosotros consideramos que puede haber un deseo sexual hipoactivo que pueda llegar a ser hormonal, siempre hablar con las pacientes y preguntarles si puede ser algo de la vida cotidiana, algún problema de la pareja, pero si consideramos que es hormonal, y ya lo vemos en la premenopausia, fíjense que caía la testosterona un 50% ya a los 40 años, fíjense que a partir de los 40 ya cualquier mujer puede estar pidiendo que le pongamos un pellet de testosterona para mejorar su rendimiento físico y también lo sexual. ¿Sí? En lo físico es impactante la diferencia que hace en la masa muscular, la disminución del cansancio muscular de las pacientes. Impacta, la verdad. Bien. Lo otro que quería agregar algo. También la testosterona, los niveles de testosterona no tienen relación con los síntomas. Porque nosotros podemos dosificar la testosterona y estar más o menos dentro de rangos normales, y en realidad la paciente ya tiene sintomatología de disminución de la testosterona. Sí, claro. Te preguntan igual difícilmente estén dentro de lo normal. Siempre, ¿qué pasa? El estrés, al aumentar el cortisol, lo que dijimos, mata la testosterona, mata no, pero la disminuye muchísimo. Bien, seguimos. Te preguntan qué opinas de los fitoestrógenos. Bueno, yo había hecho una diapositiva de fitoestrógenos, pero dije, esto no es actual y tengo otras cosas más actuales para hablar. Los fitoestrógenos, en realidad, en los trabajos nunca se ha terminado de confirmar cuán beneficiosos son. Incluso hay trabajos que dicen que tiene más un efecto placebo que lo que puede llegar a actuar.
Lo que se sabe sí es que determinados fitoestrógenos forman lo que se llama equol. Eso sí es lo que es, el equol es la flavona, ahí no me sale, ahí está, que tiene relación con los estrógenos, o sea, con los fitoestrógenos forman equol, y es de esa manera que se manifiestan, ahí está, en los receptores estrógenos, no me sale la palabra. La cuestión es que solo un 20 o 25% de las pacientes tienen la posibilidad de degradar los estrógenos a nivel intestinal para formar equol. O sea que una de cada 5 mujeres podría hacerle efectivo los fitoestrógenos. Se ve más la posibilidad de respuesta a los fitoestrógenos en las pacientes asiáticas, que en la flora intestinal tienen más frecuentemente la posibilidad de degradar los estrógenos para equol, los fitoestrógenos a equol. Bueno, después te acotan, no te preguntan, pero acotan que mujeres con terapia hormonal menopáusica sistémica persisten con sintomatología de atrofia urogenital, porque sabemos que no son efectivos para eso, y te pregunta si puede usarse, puede combinarse con estriol vaginal. Sí. Sistémico y vaginal, sí se puede, sin problema ninguno. Porque sabemos, y lo dijimos, que el estriol pasa muy poco a la sangre, y en realidad el estriol no se convierte en estradiol, por lo cual los efectos secundarios, si se quiere, malos que podría llegar el estradiol, no se ven. Alguien aporta que la DEA se puede comprar por Mercado Libre en Uruguay. Perfecto. Y creo que preguntas estamos por ahí. No me está faltando ninguna. Sí, pregunta Gabriel Cura si usás androgel solo para disminución, para deseo sexual hipoactivo, para disminución Sí, de la libido. como le dije, ese es el enganche, ¿tá? Porque en realidad yo le hablo de los efectos beneficiosos a los pacientes, pero siempre te dicen, bueno, es hormona. Sí, es hormona, pero tiene cantidad de efectos beneficiosos. Bueno, sí, bueno, el enganche siempre es el deseo sexual hipoactivo. ¿Tá? Lo mismo que dije, el enganche para la hormonoterapia son los estrógenos. Alguna paciente te lleva al hecho de que, a ver, esta consulta lleva media hora o más. Además son pacientes muy especiales, que te cuentan toda la vida. ¿Tá? Entonces, tenemos que tener tiempo de explicarles todos los beneficios que tienen las pacientes. Cuando no tienen sintomatología importante, esas pacientes que se sientan frente a nosotros y te dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, sería bueno, ¿sí?, que tuvieras un aporte de estrógeno o de progesterona. Una cosa que no dije, aquellas pacientes que tienen como miomatosis o antecedente de endometriosis y todo eso, se benefician de la progesterona seguro, ¿tá? Y no vamos a hacerle estrogenoterapia, vamos a hacerle solo progesterona. ¿Y se benefician de los andrógenos? Sí se benefician de los andrógenos. Si nosotros tenemos la menor duda de la posibilidad de que una paciente, por ejemplo, que sea algo obesa, si bien un índice de masa corporal mayor de 30, nos contraindica la vía oral, pero no nos contraindica el térmico. Entonces, si una paciente obesa, tenemos miedo de que la testosterona se aromatice a estradiol a nivel de tejido graso, podemos darle anastrazol, anastrazol 1 miligramo 2 veces a la semana, o 0,5 miligramos, o sea, medio comprimido 2 veces a la semana, que definitivamente ahí cortamos la posibilidad de la aromatización a estrógenos. Hay otras maneras también, ¿tá? Como por ejemplo es el indol 3-carabinol, que también el indol 3-carabinol, que es lo que tiene el brócoli y tiene otras verduras,
Indol 3-Carabinol, que ahora también se puede comprar, ¿tá? Y también se puede comprar por Mercado Libre, que fue ese aporte, y también lo tiene, Matías González lo tiene. El Indol 3-Carabinol a dosis de 300 miligramos por día también es un inhibidor de la aromatasa, si se quiere, un poco más natural que el anastrozol. El doctor Pikoski te pregunta si tenés experiencia con el tadalafilo en el deseo sexual hipoactivo. No, yo no lo uso, no tengo. Bueno, y piden la grabación de la conferencia que va a estar como todas colgada en el canal de YouTube de Urufarma, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, ya todos me conocen en realidad, así que lo que necesiten y las dudas que tengan, estoy a las órdenes. Me mandan mensajes y lo que pueda aportar, genial. Bueno, de vuelta agradecerte, Alma, agradecer a Urufarma y bueno, a todos los que se conectaron, espero que les haya servido esta charla. Nos veremos en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Nancy.